Conversamos esta noche con el presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás tú? Bien, para hablar del pacto fiscal, en un acto de realismo político, dicen algunos, en términos de separar, por ejemplo, la evasión y la ilusión, donde debería haber mayores coincidencias, y postergar la discusión más dura, ¿no?, que tiene que ver con los impuestos. ¿Cómo lo analiza usted? A ver, primero, se está hablando de un pacto fiscal que no conocemos quién contiene. Es bien como especial eso, que te inviten a un pacto y tú no sabes en qué consiste ese pacto. Hasta ahora hemos sabido exactamente lo mismo que ustedes, los periodistas, la opinión pública, la verdad es que no tenemos más información. Pero mira, algunas cosas. Primero, yo valoro que el gobierno haya entendido que su lógica, desde que empezó este gobierno, que tenía dos grandes objetivos: primero, el cambio constitucional, que fue rechazado en septiembre, y después una alza de impuestos como método económico de avanzar, o por lo menos de enfrentar los temas, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, esté cambiando, esté virando, y por lo menos en materia económica uno entienda que ya la lógica de solo el tema de impuestos era profundamente equivocada, sino que empezar a preocuparse de las cosas que hace rato debió haberse preocupado el gobierno, como ver cómo se empieza a crecer, cómo se vuelve a activar, cómo se recupera el empleo, cómo se hacen las cosas de una manera distinta. Yo valoro en ese sentido, que da la impresión que ese pacto aborda distintos temas. Segundo, yo entiendo por lo que dijo el presidente de que no se va a insistir en el Senado por 2/3, que es lo que la Constitución señale. Entiendo que los temas que estaban incluidos en la reforma tributaria en materia de impuestos o cambio al Código Tributario quedan postergados para marzo. Recordemos que las reglas son las reglas y de alguna manera el gobierno, cuando exigió votar en marzo, se expuso a esto, que de alguna manera era dar un año de latencia, se llama, respecto a los proyectos que son rechazados. Y por último, creo que esto es una buena oportunidad para enfrentar un tema que es indispensable hacerlo, como es el gasto fiscal. Porque aquí uno ve con mucho entusiasmo que autoridades del gobierno dicen que hay que recaudar más para hacer cosas, pero cuando uno ve el uso de los recursos, uno dice, esto no puede ser, digamos. Uno ve que hay filtraciones permanentes, ve el tema de las fundaciones, ve que la ineficiencia del gasto es algo que agobia, que angustia, y creo que es un buen momento también para revisar a fondo cómo se moderniza el Estado y cómo se gasta bien. No puede ser lo que estamos viendo permanentemente. Sí, senador, pero su partido, los diputados de su partido ya anunciaron que impuestos no, ni hablar, o sea, eso no ha cambiado. Eso desde un punto de vista constitucional, recordemos cuando se rechazó en marzo la reforma tributaria quedó, y eso el artículo 68 de la Constitución, no se puede presentar la misma idea en un año posterior, es una norma constitucional, no de ahora, de hace mucho tiempo. Y lo que han planteado los diputados yo lo comparto, o sea, ¿dónde está el eje de la discusión hacia adelante? A mi juicio, o a nuestro juicio, básicamente cómo se vuelve a crecer, cómo se vuelve a generar empleo. Eso es lo que falta en Chile. Fíjate que salió hoy día el INMASEC, que decía que vuelve por quinto mes consecutivo a bajar la actividad económica. Este año vamos a crecer al 0%. Eso es muy dramático. Nuestro país crecía al 4, al 5%. Se perdió un rumbo. Hay que reagendar ese rumbo positivo. Pero eso se hace ayudando a las pymes, ayudar a crear empleo, hacer una cosa diferente, que no sea simplemente insistir en el tema impositivo, que a mí me parece que a esta altura, con los datos internacionales, con los datos internos, de verdad está profundamente equivocado. Adicionalmente, aquí hay temas que hay que abordar, por ejemplo, cuando plantea el presidente la necesidad de hacerse cargo de los temas previsionales. Yo quiero ser súper claro, aquí en materia previsional ha habido dos momentos importantes, no hace mucho tiempo, la presidenta Bachelet con el Pilar Solidario y el presidente Piñera con la PGU, que esos fueron avances muy significativos. Bueno, eso es lo que tenemos que mejorar, pero hay recursos hoy día que a mí me sorprende que no estén en la agenda. Hoy día salió un dato de que por el litio nuestro país ha recaudado 2.397 millones de dólares en 6 meses. Es una cantidad enorme. Imagínate si activáramos la producción de litio, serían mucho más recursos y ahí están absolutamente suficientes, más una eficiencia del gasto público para financiar una PGU de 250.000 pesos. Entonces, sorprende un poco que en vez de buscar esas fórmulas que están al alcance de la mano, se persista diciendo que todo depende del aumento, que las personas tienen que entregarle más recursos al Estado. Ahí donde de alguna manera uno dice, mira, tengamos un diagnóstico diferente. Sí, ahora le entiendo, senador, que por ejemplo en el caso del litio, que es el dato que usted pone sobre la mesa, con solo 6 meses de vigencia, ahí el gobierno no exploró esa fórmula que eventualmente podría
reemplazar este incremento de tributos que podría anunciarse el 2024? Exactamente, y eso a mí es lo que me sorprende. Fíjate que nosotros tenemos un gran motor de la economía que es el cobre, y es una cosa que es muy relevante. Y tenemos pequeños motores que funcionan muy eficientemente. La exportación de fruta, los salmones, los vinos, diversificados para generar motores. Y de repente apareció la necesidad de la electromovilidad y el litio, que existe en muchas partes del mundo, pero en Chile está mucho más concentrado, pasó a ser muy relevante. Entonces tenemos un motor que no sabemos cuánto dura. Lo lógico es aprovecharlo, calcular cuáles son las utilidades hacia adelante. El año pasado fueron 5.000 millones de dólares, se decía que era un año excepcional, este año parece en la misma línea. Entonces, ¿cómo no somos capaces, en forma inteligente, de producir más litio, pero además de esos recursos aprovecharlos donde va la pena de las necesidades? Por ejemplo, la PGU. Entonces, a mí me sorprende que en vez de buscar esa fórmula o que nos ayude ese sistema a hacer crecer más el país, se insista en la misma lógica de los años 60, es decir, la única fórmula de desarrollarlo es que las personas le entreguen más recursos al Estado. Sobre todo, además, que vemos que el Estado no gasta en forma eficiente como a uno le gustaría. Entonces, ahí hay un tema que a mi juicio es súper relevante, más la eficiencia del gasto fiscal, que ya, mira, no hay nada más poderoso que ya que cuando una verdad le llega a su hora, y no podemos seguir repitiendo la misma fórmula si no se está usando de buena manera los recursos. Sí. Senador, muchos del oficialismo también están reconociendo que el gobierno hizo lo que pudo en este caso, no lo que quería originalmente. Consideraba además todo lo que ha significado el golpe del caso Convenios, y en ese sentido postergar esta discusión más dura de los impuestos, tirar la pelota hacia adelante, tratar de ganar tiempo. ¿Usted lo lee así también? Pero ¿por qué es duro eso? O sea, ¿por qué no hacemos? Yo propongo cambiar el eje. ¿Dónde están las ventajas que hoy día tenemos? ¿Cómo aprovechar el litio y cómo volvemos a hacer crecer Chile? Si el crecimiento es mucho más eficiente que cualquier impuesto. Además, ayuda a la familia, ayuda a mejorar los sueldos, que hace mucho rato en términos reales han ido a la baja, ayuda a generar empleo. Tenemos datos de desempleo muy potentes, particularmente en el mundo de las mujeres. Entonces, yo no entiendo por qué, teniendo opciones de avanzar para crecer, de desarrollarse, como lo hacen muchos países. Chile es de los países que menos va a crecer en el mundo, por ejemplo en Latinoamérica este año. Eso es bien complejo de aceptarlo. Entonces, en vez de concentrarnos en esa discusión, vamos a decir que lo único relevante es el tema de impuestos. No, a mí no me parece que esa sea la lógica de enfrentar los temas del futuro, de verdad. Sí. Hablemos del caso Convenio, senador. ¿Usted adhiere a esto que ha planteado su partido? Se quedó solo en algún minuto la UDI en esto, pero de que no se puede hablar con el gobierno mientras Giorgio Jackson siga siendo ministro. Mira, yo creo que yo voy a hacer lo que yo pienso, digamos. Creo que siempre los países tienen que tener equilibrio político, equilibrio económico. El gobierno obviamente tiene que evaluar cuál es su forma de enfrentar, cuáles son sus ministros, pero también tiene que medir cuáles son los efectos de cada una de las decisiones. Eso es lo que de alguna manera importa plantear. Y a mí lo que me llama la atención es que se plantee como si el problema fueran los que critican legítimamente a un gobierno y no donde están los problemas reales, que es en el funcionamiento del gobierno. Yo invitaría a la autoridad a hacer una autocrítica respecto de cómo están funcionando, particularmente en materia de fundaciones o convenios. Hoy día alcancé a oír al Contralor saliendo de la Comisión de la Cámara de Diputados, no estaba en el Senado, a decir, a mí me pareció bien impresionante que aquí hay actos de corrupción. Bueno, lo mismo dijo el ministro de Justicia hace pocos días atrás. Entonces, ahí deberían estar el foco de las preocupaciones más que de atacar a quienes plantean esta visión crítica de cómo se está funcionando la autoridad. Claro, decía el presidente de su partido que hasta ahora ha salido algún Ceremi, esta misma noche, subsecretarios, pero no han caído pesos pesados, no han caído ministros. ¿Usted tiene la sensación de que mientras eso no ocurra, esta crisis de lo del caso Convenios no va a ser superada por el gobierno? No, yo creo que el tema del convenio es un tema obviamente que tiene que ver con la lógica judicial, y yo creo que es la hora de la justicia. Yo lo dije antes y lo sigo diciendo ahora, y creo que es muy relevante, pero también tiene que evaluar el gobierno, y yo no sé quién para recomendar cuáles son los pasos políticos que tiene que dar para recuperar la confianza, para generar unidad en el oficialismo. Yo vi crítica hoy día impresionante, digamos, de propios parlamentarios del oficialismo, del gobierno,
Algunos decían que daba vergüenza defender al gobierno, otros se referían en términos más duros. Ahí debería estar el eje de las preocupaciones de la autoridad, en vez de preocuparse de quienes tenemos una visión distinta. Y ojo, hay un tema también que quiero hacerme cargo, porque de repente algunos dicen que ustedes no quieren llegar a ningún entendimiento. A mí, yo soy muy partidario de llegar, siempre lo he hecho, a los buenos acuerdos, pero subrayo la palabra buenos acuerdos. A lo que uno sienta ayuda a desarrollar el país, como podría ser una lógica de volver a crecer, una agenda de segundo tiempo, de recuperar espacios positivos. Pero eso no puede fundamentar de que uno por la palabra acuerdo se sienta como que las luces llegan y uno tiene que llegar a cualquier entendimiento. Uno siempre tiene que buscar buenos acuerdos. Nosotros hemos dado demasiada muestra de haberlo hecho muchas veces en el pasado y siempre uno está dispuesto a hacerlo en el futuro en la medida que uno sienta que son buenos acuerdos y que comprenden bien las necesidades del país, las frustraciones, las rabias muchas veces que existen respecto a cómo funciona el país, o sea, que tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacerlo mejor. Pero para eso es lo que uno trata de buscar esas lógicas de entendimiento, no para simplemente decir, mira, no, llegamos a un pacto, bueno, pero ¿qué pacto? ¿Bueno para Chile? ¿Uno entiende que de ahí vamos a desarrollarnos o simplemente va a ser para salir de un momento de preocupación? Ahí está la pregunta, a mi juicio, más de fondo. Bien, senador Coloma, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Álvaro. Buenas noches. Vamos a revisar más.